Buenas tardes a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Bella y estoy muy emocionada hoy porque vamos a hablar de algo que todos hacemos, cocinar en casa. Manuel, ¿estás listo para esta conversación deliciosa? Hola, Bella. Hola a todos nuestros oyentes. Sí, estoy más que listo. Y tengo que confesarles algo. Ayer intenté cocinar algo nuevo y fue una aventura completa. ¿Ustedes cocinan en casa? Déjenos un comentario y cuéntenos qué les gusta preparar. Ay, Manuel, ya me imagino tu aventura. Pero antes de que nos cuentes, quiero preguntarles a nuestros oyentes, ¿cuál es su comida favorita para cocinar? ¿Prefieren algo sencillo o les gusta el desafío de una receta complicada? Comenten abajo, queremos saber. Bueno, Bella, déjame contarte. Ayer decidí hacer tacos desde cero. Compré todos los ingredientes en el mercado: tomates frescos, cebollas, cilantro, limones, carne, tortillas, todo lo que necesitaba para preparar unos tacos perfectos. Qué bien, los tacos son una excelente opción. Pero espera, dijiste que fue una aventura. ¿Qué pasó? ¿Se te quemó algo? No exactamente. El problema empezó cuando llegué a casa. Puse la carne en la sartén y el aceite comenzó a salpicar por todas partes. El desastre empezó ahí. Tenía aceite en mi camisa, en el piso, en la pared. Mi cocina parecía zona de guerra. Ay, no, eso me ha pasado también. Oyentes, ¿a ustedes les ha pasado algo así mientras cocinan? ¿Algún desastre en la cocina? Cuéntenos sus historias. Todos estamos aprendiendo juntos. Pero espera, la historia no termina ahí. Mientras limpiaba el aceite, se me olvidó que la carne estaba en el fuego. Cuando regresé a la sartén, la carne estaba un poco, digamos, muy dorada, casi negra. Manuel, ¿quemaste la carne? Eso es un error clásico de principiante. Cuando cocinas carne, necesitas estar atento todo el tiempo. No puedes distraerte ni un segundo. Lo sé, lo sé. Pero bueno, no me rendí. Corté las partes más quemadas y salvé lo que pude. Luego empecé a picar los tomates para hacer la salsa. Bella, ¿tú haces tu propia salsa para tacos? Por supuesto, hacer salsa fresca es muy fácil y sabe mucho mejor que la salsa comprada. Solo necesitas tomates, cebolla, chile, cilantro, limón y sal. Lo picas todo, lo mezclas y listo. ¿Ustedes hacen salsa casera? Díganoslo en los comentarios. Eso fue exactamente lo que intenté hacer. Piqué los tomates, la cebolla, el cilantro, exprimí el limón, agregué sal. Pero aquí viene el problema. Agregué demasiado chile. No sé qué me pasó, pero puse 3 chiles completos en la salsa. 3 chiles. Manuel, eso es mucho. La salsa debe tener un poco de picante, pero 3 chiles es exagerado. ¿Qué hiciste después? ¿La probaste? Sí, la probé. Y Bella, mi boca se convirtió en fuego. Empecé a sudar. Mis ojos lloraban. Necesitaba agua urgentemente. Corrí al refrigerador y tomé leche directamente del cartón. Fue horrible. La leche es buena para calmar el picante, pero oyentes, un consejo importante. Cuando cocinen con chile, siempre empiecen con poco. Pueden agregar más después, pero si ponen demasiado desde el inicio, no pueden quitarlo. ¿Tienen algún consejo para cocinar? Compártanlo con nosotros. Exacto. Aprendí esa lección de la manera difícil. Entonces, tuve que hacer más salsa, pero esta vez con solo medio chile. Quedó perfecta. Ahora sí, ya tenía la carne, la salsa, las tortillas. Estaba listo para armar mis tacos. Por fin. Bueno, al menos llegaste a la parte final. ¿Cómo armaste los tacos? Porque hay una técnica, ¿sabes? ¿Una técnica? Yo solo puse la carne en la tortilla. Agregué la salsa, un poco de cebolla, cilantro y limón. ¿Eso no es suficiente? Sí, eso está bien, pero hay un orden que hace que los tacos sepan mejor. Primero calientas un poco la tortilla en el comal o en la sartén,
Luego pones la carne, después la salsa, luego cebolla y cilantro y al final exprimes el limón encima. Ese orden es importante. Interesante. Yo no calenté las tortillas. Las saqué directamente de la bolsa y las usé así, frías. ¿Eso estuvo mal? No está mal, pero sabe mucho mejor cuando calientas la tortilla primero. Se vuelve más suave y flexible. Además, una tortilla caliente hace que toda la experiencia sea mejor. Oyentes, ¿ustedes calientan las tortillas antes de usarlas? Queremos saber sus métodos. Bueno, para la próxima voy a calentar las tortillas. Pero déjame decirte, a pesar de todos mis errores, los tacos quedaron bastante buenos. Mi esposa los probó y dijo que estaban deliciosos. Creo que fue muy amable porque vio todo el esfuerzo que hice. Qué lindo. Es verdad que cuando cocinas con amor y esfuerzo, la comida sabe mejor. Aunque cometas errores, lo importante es intentarlo. Manuel, ¿cocinas seguido en tu casa? No tanto como me gustaría. Normalmente mi esposa es quien cocina porque ella es muy buena. Pero los fines de semana intento ayudar. Me gusta hacer el desayuno, huevos, tocino, pan tostado, café. Eso sí lo hago bien. El desayuno es un buen lugar para empezar. Es más sencillo que la comida o la cena. Oyentes, ¿qué prefieren cocinar? ¿Desayuno, comida o cena? ¿Cuál es más fácil para ustedes? Déjenoslo saber en los comentarios. Bella, cuéntanos, ¿tú cocinas todos los días? ¿Qué te gusta preparar más? Sí, yo cocino casi todos los días. Me gusta mucho. Mi plato favorito para preparar es pasta con verduras. Es fácil, rápido y muy saludable. Solo hiervo la pasta, corto verduras como brócoli, zanahoria, pimientos, los salteo en aceite de oliva con ajo y los mezclo con la pasta. Le agrego un poco de queso parmesano encima y está listo. Eso suena delicioso y parece sencillo. ¿Cuánto tiempo te toma preparar ese plato? Más o menos 30 minutos. La pasta tarda unos 10 o 12 minutos en cocinar. Mientras la pasta hierve, yo pico y cocino las verduras, así ahorro tiempo. Esa es una buena técnica para cocinar más rápido, hacer varias cosas al mismo tiempo. Buena técnica. Yo necesito aprender eso porque hago todo paso por paso. Termino una cosa y luego empiezo la otra. Por eso me toma tanto tiempo cocinar cualquier cosa. Con práctica vas a mejorar. Al principio todos cocinamos lento, pero con el tiempo te vuelves más rápido y eficiente. Oyentes, ¿ustedes cocinan rápido o despacio? ¿Cuánto tiempo pasan en la cocina normalmente? Otra cosa que quiero aprender es a organizar mejor mi cocina. Cuando cocino, uso muchos platos, ollas, sartenes, cuchillos, tablas para cortar. Al final, tengo un montón de trastes sucios. Es un desastre total. Ah, sí, ese es un problema común. Un buen consejo es limpiar mientras cocinas. Por ejemplo, si estás esperando que algo hierva, usa ese tiempo para lavar los utensilios que ya usaste. Así al final solo tienes unos pocos platos para lavar. Eso tiene mucho sentido. Pero cuando estoy cocinando, estoy tan concentrado en no quemar la comida que no pienso en limpiar. Mi única meta es que la comida salga bien. Te entiendo perfectamente. Todos hemos pasado por eso. Lo importante es disfrutar el proceso. Cocinar no debe ser estresante, debe ser divertido y relajante. ¿Ustedes disfrutan cocinar o lo ven como una obligación? Cuéntenos. Tienes razón. Yo sí disfruto cocinar, especialmente cuando tengo tiempo y no estoy apurado. El problema es durante la semana cuando llego cansado del trabajo. Ahí sí prefiero que alguien más cocine o pedir comida. Eso es normal. Durante la semana todos estamos ocupados. Por eso es bueno tener recetas rápidas y fáciles. Platos que puedes preparar en 20 o 30 minutos, como ensaladas, sopas rápidas, sándwiches creativos o pasta simple. ¿Qué tipo de sopas son rápidas de hacer? Porque yo pensaba que las sopas toman mucho tiempo. Algunas sopas sí toman tiempo, como el caldo de pollo que necesita hervir por horas. Pero hay sopas rápidas, por ejemplo, sopa de tomate. Solo necesitas tomates, cebolla, ajo, caldo de pollo o agua y una licuadora.
Lo cocinas todo unos 15 minutos y lo licuas. Lista. Eso suena muy fácil. Voy a intentarlo. Oyentes, ¿ustedes hacen sopas en casa? ¿Cuál es su sopa favorita? Comenten y compartan sus recetas con todos nosotros. Otra cosa importante cuando cocinas en casa es tener los ingredientes básicos siempre disponibles, como aceite, sal, pimienta, ajo, cebolla, arroz, pasta, huevos. Con esos ingredientes puedes hacer muchas comidas diferentes. Sí, es verdad. En mi casa siempre tenemos huevos. Los huevos son muy versátiles. Puedes hacer huevos revueltos, fritos, cocidos, en tortilla. Son perfectos para cualquier comida del día. Exactamente. Y son muy nutritivos también. Manuel, cuando cocinas, ¿sigues recetas o improvisas? Yo necesito seguir recetas. No soy bueno improvisando en la cocina. Busco la receta en internet. Leo todos los pasos y los sigo exactamente. Si la receta dice una cucharada de sal, pongo una cucharada. No más, no menos. Eso está bien, especialmente cuando estás aprendiendo, pero con el tiempo puedes empezar a experimentar, agregar tus propios ingredientes, cambiar cantidades según tu gusto. Así es como desarrollas tu propio estilo de cocina. Suena bien, pero tengo miedo de arruinar la comida. ¿Qué pasa si agrego algo y sabe horrible? Entonces aprendes qué no hacer la próxima vez. Los errores son parte del aprendizaje. Todos los cocineros, hasta los profesionales, han tenido fracasos en la cocina. Lo importante es no rendirse. Oyentes, ¿han tenido fracasos cocinando? ¿Qué aprendieron de esos errores? Bella, ¿cuál ha sido tu peor error en la cocina? Oh, tengo varios. Pero el peor fue cuando intenté hacer arroz y olvidé poner agua suficiente. El arroz se quemó completamente y se pegó a la olla. El olor era terrible. Tuve que tirar la olla a la basura porque no pude limpiarla. Tiraste la olla. Eso sí fue un desastre grande. Al menos mis errores no han sido tan graves. Solo comida un poco quemada o muy picante, pero siempre he salvado las ollas. Sí, fue vergonzoso. Pero aprendí una lección importante. Siempre poner suficiente líquido cuando cocinas arroz o cualquier grano. Y poner un temporizador para recordar que hay algo en la estufa. El temporizador es una buena idea. Yo uso el temporizador de mi teléfono todo el tiempo ahora. Así no se me olvida que estoy cocinando algo. Exacto. La tecnología puede ayudarnos mucho en la cocina. Además de temporizadores, hay aplicaciones con recetas, vídeos de cocina, convertidores de medidas. Todo está a nuestro alcance. Hablando de recetas, ¿ustedes oyentes usan recetas de Internet o tienen recetas de familia? Porque las recetas de familia siempre son especiales. Mi abuela tenía una receta de frijoles que era increíble y nadie ha podido replicarla exactamente. Las recetas de familia son tesoros, que tienen ese toque especial que viene de generaciones de práctica y amor. Yo tengo la receta de tamales de mi mamá. La he hecho muchas veces, pero nunca saben exactamente como los de ella. Creo que tiene un secreto que no me ha contado. Tal vez el secreto es el amor con el que cocina. Dicen que la comida hecha con amor sabe mejor. ¿Ustedes creen en eso? ¿La actitud afecta el sabor de la comida? Yo creo que sí. Cuando cocinas con buena energía, con paciencia y cariño, pones más atención a los detalles, pruebas la comida, ajustas la sazón, te aseguras de que todo esté perfecto. Eso hace la diferencia. La... Tienes razón. Cuando cocino enojado o estresado, la comida no sale tan bien. Pero cuando estoy relajado y disfrutando el proceso, todo sale mejor. Es interesante cómo nuestro estado de ánimo afecta todo lo que hacemos. Definitivamente. Por eso me gusta cocinar los fines de semana cuando tengo más tiempo y estoy más relajada. Puedo poner música, tomar una copa de vino y disfrutar cada paso del proceso. Cocinar con música es muy agradable. Yo pongo mi música favorita y cocinar se vuelve más divertido. ¿Qué tipo de música les gusta escuchar mientras cocinan, oyentes? Cuéntenos en los comentarios. Bueno, Manuel, antes de terminar, quiero darte algunos consejos básicos para cocinar en casa. Primero, lee toda la receta antes de empezar.
Así sabes qué necesitas y qué pasos vienen. Ese es un buen consejo. Yo a veces empiezo sin leer todo y luego me doy cuenta de que necesito un ingrediente que no tengo. Exacto. Segundo consejo, prepara todos tus ingredientes antes de empezar a cocinar. Pica todo, mide todo, ten todo listo. Los chefs llaman a esto mise en place. Hace que cocinar sea mucho más fácil y organizado. Mise en place. Esa es una palabra elegante. Me gusta. ¿Qué más? Tercer consejo, prueba tu comida mientras cocinas. No esperes hasta el final. Ve probando y ajustando la sazón. Si necesita más sal, agrégala. Si está muy salada, agrega un poco de agua o más ingredientes para diluir. Ese consejo me va a ayudar mucho. Yo siempre espero hasta el final y a veces es demasiado tarde para arreglar algo. Oyentes, ¿ustedes prueban su comida mientras cocinan? Es importante, ¿verdad? Muy importante. Cuarto consejo, no tengas miedo de cometer errores. La cocina es un lugar para experimentar y aprender. Cada error te enseña algo nuevo. Con el tiempo vas a mejorar mucho. Me gusta ese consejo. Es motivador. ¿Algún otro consejo antes de terminar? Sí, el último consejo, mantén tu cocina limpia y organizada. Una cocina ordenada hace que cocinar sea más placentero. Y después de cocinar, limpia todo antes de sentarte a comer. Así, después de comer, no tienes que enfrentar un desastre. Ese es difícil para mí, pero voy a intentarlo. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado esta conversación sobre cocinar en casa. Sí, fue una conversación muy divertida. Recuerden, cocinar es para todos. No importa si eres principiante o experto, siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Qué van a cocinar hoy? Cuéntenos en los comentarios. Y no olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish. Cada semana tenemos conversaciones nuevas para ayudarlos a practicar su español de manera natural. ¿Sobre qué tema les gustaría que habláramos en el próximo episodio? Déjense sus sugerencias. Así es. Gracias por escucharnos hoy. Practiquen español cocinando. Pueden hablar en español mientras preparan su comida. Nombren los ingredientes, describan los pasos, hablen de los sabores. Todo en español. Excelente idea, Bella. Bueno amigos, les deseamos un día maravilloso. Que disfruten su comida, que disfruten cocinar y que sigan practicando su español todos los días. Hasta la próxima. Ah, espera, Bella. Antes de terminar, quiero contarles otra historia. La semana pasada, mi hermano vino a visitarme y me retó a cocinar algo que nunca había hecho antes. ¿Adivinen qué elegí? ¿Qué elegiste, Manuel? Conociendo tus aventuras en la cocina, estoy segura de que fue algo interesante. Decidí hacer una tortilla española. ¿Saben? Esa tortilla de papas que es tan popular en España. Pensé, solo lleva papas, huevos y cebolla. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh no, la tortilla española es más difícil de lo que parece. Tiene su técnica. ¿Cómo te fue? Bueno, primero pelé las papas. Eso fue fácil. Luego las corté en rodajas finas. Hasta ahí todo bien. Después las freí en aceite de oliva con cebolla. Olía delicioso, Bella. Mi cocina olía como un restaurante español. Hasta ahora todo suena perfecto. ¿Dónde empezó el problema? El problema fue cuando tuve que voltear la tortilla. La receta decía que necesitaba poner un plato encima de la sartén, voltear todo rápidamente y luego deslizar la tortilla de regreso a la sartén. Suena simple, ¿verdad? Ah, sí, esa es la parte difícil. Necesitas hacerlo con confianza y rapidez. Si dudas, todo se cae. ¿Qué pasó? Exactamente eso. Dudé. Puse el plato, empecé a voltear, pero no fui lo suficientemente rápido. La mitad de la tortilla terminó en el plato y la otra mitad en el piso. Fue un desastre total. Ay, Manuel, eso nos ha pasado a todos cuando aprendemos a hacer tortilla española. Es una habilidad que requiere práctica. Yo arruiné muchas tortillas antes de aprender a voltearlas bien. Lo bueno es que mi hermano es muy paciente. Nos reímos mucho, limpiamos el desastre
y decidimos pedir pizza. A veces, es mejor aceptar la derrota y pedir comida. ¿No creen, oyentes? Sí, no hay nada malo en eso, pero Manuel, no te rindas con la tortilla española. La próxima vez te va a salir mejor. El secreto es usar un plato del mismo tamaño que la sartén y voltear con un movimiento firme y decidido. Lo voy a intentar de nuevo. Pero hablemos de otros platillos. Bella, ¿qué otros platos recomiendas para alguien que está aprendiendo a cocinar? Algo que no sea tan complicado como la tortilla española. Hay muchas opciones buenas. Por ejemplo, el pollo al horno es muy fácil. Solo necesitas lavar el pollo, sazonarlo con sal, pimienta, ajo en polvo y meterlo al horno. En 1 hora está listo y queda delicioso. Eso suena mucho más fácil. ¿Qué temperatura debe tener el horno? Normalmente unos 180 grados centígrados. Y un buen truco es poner vegetales alrededor del pollo, papas, zanahorias, un poco de cebolla. Así cocinas todo junto y tienes una comida completa. Me gusta esa idea. Es eficiente. Una sola bandeja, una sola comida completa. Oyentes, ¿ustedes cocinan pollo al horno? ¿Qué especias les gusta usar? Compartan sus recetas con nosotros. Otra opción muy fácil es hacer quesadillas. Solo necesitas tortillas y queso. Las calientas en una sartén y listo. Pero puedes hacerlas más elaboradas agregando pollo, champiñones, pimientos, lo que quieras. Las quesadillas son perfectas para cuando tienes prisa. Yo las hago seguido. Son rápidas y siempre saben bien. ¿Ustedes qué ponen en sus quesadillas? ¿Solo queso o agregan otros ingredientes? A mí me gustan con queso, pollo y champiñones. Y siempre las acompaño con guacamole y crema. Eso hace que sean mucho más sabrosas. ¡Guacamole! Ese es otro platillo que quiero aprender a hacer. He comprado aguacates muchas veces, pero nunca sé exactamente cómo hacer un buen guacamole. El guacamole es súper fácil, Manuel. Necesitas aguacates maduros, los aplastas con un tenedor, agregas cebolla picada, tomate picado, cilantro, jugo de limón, sal y listo. Algunas personas también agregan chile, pero eso es opcional. ¿Cómo sé si un aguacate está maduro? Porque siempre compro aguacates que están muy duros o demasiado blandos. Buena pregunta. Un aguacate maduro debe ceder un poco cuando lo presionas suavemente, pero no debe estar muy blando. Si está muy duro, déjalo madurar unos días a temperatura ambiente. Si está muy blando, probablemente ya está pasado. Ese es un consejo muy útil. Voy a comprar aguacates esta semana y voy a hacer guacamole. Oyentes, ¿ustedes hacen guacamole en casa? ¿Qué ingredientes usan? Queremos saber sus versiones. Manuel, otra cosa importante cuando cocinas en casa es la seguridad. Siempre debes tener cuidado con los cuchillos, con el fuego, con el aceite caliente. Muchos accidentes pasan en la cocina. Es verdad. Una vez me corté el dedo cortando cebollas. No estaba prestando atención y el cuchillo se resbaló. Desde ese día soy mucho más cuidadoso. Exactamente. Cuando cortas algo, siempre mantén los dedos enrollados hacia adentro, lejos del cuchillo. Y usa una tabla de cortar estable. Si la tabla se mueve, ponle un trapo húmedo debajo para que no se resbale. Ese es un buen truco. No lo sabía. También es importante tener cuidado con el aceite caliente. Cuando el aceite está muy caliente y le agregas comida mojada, salpica mucho y te puede quemar. Sí, por eso siempre debes secar bien la comida antes de ponerla en aceite caliente. Y cuando frías algo, ten una tapa cerca por si el aceite empieza a salpicar mucho. La tapa te protege. Oyentes, ¿han tenido algún accidente en la cocina? Cuéntenos para que todos aprendamos y seamos más cuidadosos. La seguridad es muy importante. Definitivamente. Ahora hablemos de algo más agradable. Manuel, ¿cuál es tu comida favorita que alguien más cocina para ti? Esa es fácil. Mi comida favorita son las enchiladas verdes de mi mamá. Son increíbles. Ella hace la salsa verde desde cero, con tomatillos, chile, ajo, cebolla. Las tortillas las rellena con pollo, las enrolla, les pone la salsa encima y queso. Las hornea hasta que el queso se derrite.
Son perfectas. Eso suena delicioso. Las enchiladas son un platillo maravilloso. ¿Tu mamá te ha enseñado a hacerlas? Sí, me ha enseñado, pero las mías nunca saben igual. Creo que ella tiene su toque especial. Cada vez que las como, me recuerdan a mi infancia. La comida tiene ese poder, ¿verdad? Te lleva de regreso a momentos felices. Absolutamente. La comida está muy conectada con nuestros recuerdos y emociones. Yo tengo lo mismo con el arroz con leche de mi abuela. Cada vez que lo como o lo hago, pienso en ella y en las tardes que pasábamos juntas en su cocina. Esos son recuerdos hermosos, Bella. Oyentes, ¿qué comida les trae recuerdos especiales? ¿Hay algún platillo que les recuerde a alguien importante en su vida? Compartan sus historias con nosotros. ¿Sabes, Manuel? Creo que una de las mejores cosas de cocinar en casa es crear esos momentos especiales. Cuando cocinas para tu familia o amigos, estás creando memorias. No solo estás alimentando sus cuerpos, también estás alimentando sus corazones. Qué bonito lo dices, Bella. Es verdad. Cocinar es un acto de amor. Toma tiempo, esfuerzo, dedicación, y cuando lo haces por las personas que amas, ellos lo sienten. Exactamente. Por eso animo a todos nuestros oyentes a cocinar más en casa. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser complicado. Lo importante es el esfuerzo y el amor que pones en ello. Sí, y también es una excelente manera de pasar tiempo con tu familia. Pueden cocinar juntos. Los niños pueden ayudar a mezclar ingredientes. Los adolescentes pueden aprender a cortar vegetales. Todos pueden participar. Es verdad. Cocinar en familia es muy divertido y educativo. Los niños aprenden habilidades importantes y también aprenden a apreciar la comida y el trabajo que requiere prepararla. Oyentes, ¿cocinan con sus familias? ¿Sus hijos los ayudan en la cocina? Cuéntenos cómo hacen para involucrar a todos en la preparación de las comidas. También es importante mencionar que cocinar en casa es más saludable y económico que comer fuera todo el tiempo. Cuando cocinas, controlas los ingredientes, la cantidad de sal, aceite, azúcar. Sabes exactamente qué estás comiendo. Y es mucho más barato. Una comida en un restaurante puede costar lo mismo que los ingredientes para hacer 3 o 4 comidas en casa. Es una gran diferencia en el presupuesto. Exacto. Además, cuando cocinas puedes hacer porciones grandes y guardar las sobras. Así tienes comida lista para varios días. Eso ahorra tiempo y dinero. Hablando de sobras, ¿tú qué haces con las sobras, Bella? Porque yo a veces hago demasiada comida y no sé qué hacer con lo que sobra. Las sobras son tesoros. Puedes usarlas de muchas maneras. Por ejemplo, si sobra pollo, puedes hacer tacos, quesadillas, ensalada de pollo, sándwiches. Si sobra arroz, puedes hacer arroz frito. Solo necesitas un poco de creatividad. Esa es una buena idea. Así nada se desperdicia. El desperdicio de comida es un problema grande. Debemos aprovechar todo lo que cocinamos. Absolutamente. Y si sabes que no vas a comer las sobras pronto, puedes congelarlas. Muchas comidas se congelan muy bien. Sopas, guisados, salsas, las puedes guardar por semanas y comer cuando necesites. El congelador es muy útil. Yo congelo muchas cosas, especialmente cuando cocino algo que toma mucho tiempo. Hago extra y lo congelo. Así tengo comida lista para los días ocupados. Perfecto. Eso es planificación inteligente. Oyentes, ¿ustedes usan su congelador para guardar comidas preparadas? ¿Qué comidas congelan? Díganoslo en los comentarios. Bueno, Bella, creo que ahora sí hemos cubierto todo sobre cocinar en casa. Desde los errores hasta los éxitos. Desde las recetas fáciles hasta los desafíos. Desde la seguridad hasta los recuerdos. Ha sido una conversación muy completa. Sí, ha sido maravilloso. Espero que todos nuestros oyentes se sientan inspirados para cocinar más en casa. Recuerden, no necesitan ser chefs profesionales, solo necesitan ganas de intentarlo y paciencia para aprender. Y recuerden que pueden practicar español mientras cocinan. Lean recetas en español. Vean videos de cocina en español. Hablen sobre la comida en español. Es una forma divertida y práctica de mejorar el idioma.
Excelente punto, Manuel. El español está en todas partes, incluso en la cocina. Aprovechen cada oportunidad para practicar. Cada palabra cuenta, cada conversación los hace mejorar. Así es. Bueno, amigos de Wow Spoken Spanish, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan disfrutado escucharnos tanto como nosotros disfrutamos conversando con ustedes. Gracias por su tiempo y su atención. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y déjennos sus comentarios. Queremos saber qué temas les interesan, qué les gusta, qué quieren aprender. Sí, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a crear contenido que realmente les sirva. Queremos que cada episodio sea útil y entretenido para ustedes. Bueno, es hora de despedirnos. Les deseamos una tarde maravillosa, llena de deliciosa comida y buenas conversaciones. Que cocinen con alegría y que disfruten cada momento en la cocina. Hasta la próxima semana, amigos. Que tengan días llenos de aprendizaje y práctica. Sigan hablando español, sigan cocinando y sigan siendo curiosos. Nos vemos pronto. Hasta pronto, mis oyentes queridos, que tengan una tarde hermosa. Sigan cocinando, sigan aprendiendo y sobre todo sigan hablando español. No se rindan, cada día están mejorando. Adiós y buen provecho.